En este video vamos a ver cómo sacar el dominio y la imagen de cualquier función. Pero para empezar vamos a ver la definición de dominio. El dominio son todos los valores de x que puede tomar una función. Veamos algunos gráficos y después los cálculos. Por ejemplo, si tenemos esta función, la función tenemos que ver desde qué valor hasta qué valor de x puede tomar lugar la función. Acá tenemos en el menos 6 un punto. Ese punto significa que la función empieza ahí. La función sigue, sigue, sigue y acá no hay un punto cerrando, quiere decir que esto continúa infinitamente hacia el más infinito de la x. Entonces en este caso el dominio va a ser desde el menos 6, punto y coma, hasta el más infinito. Son los valores donde hay x. Para este lado no hay porque la función empieza acá, pero para acá continúa. Veamos esta. Esta no tiene punto ni de inicio ni de final, quiere decir que continúa para abajo y para arriba. Yo tengo que ver entre qué valores de x toma. Si me fijo de acá, como esto sigue, va desde el menos infinito hasta el más infinito de la x. Entonces yo puedo decir que el dominio, ponerlo así, desde el menos infinito hasta el más infinito, o que es lo mismo que decir que el dominio son todos los números reales. Esto significa que todos los números reales son el dominio, que la función toma cualquier valor. Esto pasa con todas las funciones que son lineales. Vamos a ver esta otra. Acá en esta otra nos pasa lo mismo. La función empieza del menos infinito y sigue hasta el más infinito, porque no tiene un punto que la esté cerrando. Como acá tengo el menos infinito y acá tengo el más infinito, yo puedo decir que el dominio es desde menos a más infinito o que el dominio es todos los números reales. Lo mismo me va a pasar con esta. ¿Sí? Esta función sigue para este lado, para el menos infinito, y sigue para el más infinito, o sea que en esta también tenemos como dominio los números reales. Ahora veamos cómo hacer esto sin gráfico. Para hacerlo sin gráfico hay tres casos que nos pueden dar de dominio. Funciones que nos den con una fracción, funciones con una raíz que sea par o con un logaritmo. Empecemos con el primer caso. Nos dan una fracción y nos dicen que determinemos el dominio de esta función que se llama racional. ¿Cómo voy a hacer el dominio? Yo lo que tengo que saber y tener en cuenta las fracciones es que la fracción es una división y la división por cero no existe. Si x toma un valor que hace que todo esto dé 0, no existe. Supongamos que todo esto vale 0. Entonces me quedaría 2 dividido 0 y eso me da error. Error matemático porque no existe división por 0. Entonces yo sé que para determinar el dominio todo lo de acá abajo, que se llama denominador, tiene que ser distinto que 0. Entonces me voy a fijar qué valor hace que esto sea 0. 5x más 10 lo voy a igualar a 0 para ver qué valor de x da 0 y excluirlo del dominio. Entonces me queda que 5x es igual a este 10 pasa restando y que x es menos 10 y este 5 pasa dividiendo, 10 dividido 5 que me va a dar menos 2. Entonces, cuando la x vale menos 2, esto se hace 0. No puede ser, porque fíjate, menos 2 por 5 es menos 10 y 10 da 0. Entonces, el dominio puede ser cualquier número, o sea, todos los números reales menos ese valor que lo tengo que excluir. El dominio son todos los valores reales menos el menos 2. La x puede tomar cualquier valor, menos ese, el menos 2. Veamos un ejemplo más de esto. Por ejemplo, me dan esta función y yo tengo que ver cuál es su dominio. Entonces yo sé que esto de abajo, el denominador, no puede valer 0. Entonces lo igualo a 0 y me fijo qué número hace que esto sea 0. 2x menos 1 igual a 0. Menos 2x es igual a, esto pasa sumando, x, el menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo, me queda 1 dividido menos 2, que es menos 1/2. Entonces, el único valor que no puede tomar esto es el menos 1/2. Si la x valdría menos 1/2, me queda menos 2 por menos 1/2, me queda 1 y menos 1 me da 0. Entonces esto no puede ser. Entonces el dominio, ¿cuál va a ser? Cualquier número puede ser, o sea, todos los reales menos el menos 1/2. Ese va a ser el dominio. Veamos ahora otro caso, que es cuando nos toquen raíces pares. Raíz par, ¿qué significa? Es una función cuya
está dentro de la raíz y esa raíz es par. ¿Qué significa? Cuando acá no hay ningún número hay un 2, o por ejemplo hay un 4 o un 6. La raíz par, lo que tenemos que saber es que esto de acá adentro tiene que sí o sí ser positivo, porque no existe una raíz par de un número negativo. Entonces lo de acá adentro tiene que ser o 0 o mayor que 0, por eso se pone mayor o igual a 0. Fíjate que si yo quiero hacer una raíz, por ejemplo, de menos 4, me va a dar error porque no existe raíz negativa. Entonces yo sé que esto tiene que ser positivo sí o sí, por eso voy a poner que lo de adentro de la raíz, 2x más 1, es mayor o igual a 0 y ahí voy a despejar. 2x es mayor o igual a, este 1 pasa restando, menos 1, y x es mayor o igual a menos 1 dividido 2, o sea, a menos 1 medio. Quiere decir que ¿qué valores puede tomar? Cualquier x que sea mayor o igual a menos 1 medio. ¿Cuál va a ser el dominio entonces? Los valores de x que puede tomar, va a tomar todos los números reales mayores o iguales a menos 1 medio. Se pone de esta forma el dominio. O va a ser lo mismo que poner que si son los mayores o iguales a menos 1 medio, también me lo puedo poner así. El dominio es desde menos 1 medio hasta el más infinito, o sea, todos los números de menos 1 medio en adelante. Veamos este ejemplo también. Esto como es una raíz par, esto que tengo acá tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, menos 3x más 3 mayor o igual a 0, menos 3x mayor o igual a menos 3. Y acá tenemos que recordar que en las inecuaciones, cuando pasamos un número que está multiplicando y es negativo, solo cuando es negativo, esto invierte el signo, invierte esta desigualdad, o sea que me va a quedar que x es menor o igual a menos 3 dividido menos 3. Pasa dividiendo con su signo todo, pero da vuelta este piquito cuando es negativo. Entonces me queda x menor o igual a 1, porque el menos 3 dividido menos 3, menos por menos más, 1. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que el dominio van a ser las x menores o iguales que 1. O sea, el dominio van a ser todos los números reales menores o iguales que 1, o puedo decir que el dominio, como son todos los números menores que 1, va a ser desde menos infinito hasta el 1. Cualquiera de esas dos formas puedo poner. Veamos el tercer caso. El tercer caso es que me aparezca un logaritmo. Un logaritmo, después en otro video vamos a ver qué son los logaritmos, pero lo que hay que saber es que el logaritmo no existe, esto no puede ser nunca menor que 0, o sea, no puede ser, esto no puede ser negativo, ¿sí? Entonces, al no poder ser negativo, yo lo que tengo que hacer es ver que esto también tiene que ser mayor. Bueno, y sería igual que en el caso anterior. Si yo agarro esto que se llama el argumento del logaritmo, pongo que x más 5 tiene que ser mayor o igual a 0, o sea que x tiene que ser mayor o igual a, este 5 pasa restando, x mayor o igual a menos 5, o sea que el dominio van a ser todos los números reales mayores o iguales que el menos 5, o puedo decir que el dominio van a ser todos los números reales que estén entre, vamos a poner así, entre menos 5 al más infinito, porque son todos los mayores que menos 5. Veamos otro caso acá, lo mismo, esto de acá adentro, lo del paréntesis, tiene que ser positivo. X más 2 mayor o igual a 0, x mayor o igual a menos 2, o sea que el dominio van a ser los reales mayores o iguales que el menos 2, o el dominio va a ser desde el menos 2 hasta el más infinito. Entonces ahí vimos los tres casos que tenemos para calcular el dominio. ¿Y qué pasa si la función no cumple ninguno de estos tres casos? Si la función no está en ninguno de estos tres casos, el dominio es todos los números reales. Veamos ejemplos. Esta es una función lineal. No tenemos ni fracción, ni raíz, ni logaritmo. Entonces el dominio son los reales porque acá puedo poner lo que quiera como valor de x. Esta es una función cuadrática. No tengo ni fracción, ni raíz, ni logaritmo. El dominio son todos los reales. Esto es una función polinómica, tiene más del cuadrado, puede ser a la 5, a la 4, a la 3, lo que sea. También no tengo ni fracción, ni raíz, ni logaritmo. El dominio es los reales. Y esta es una función exponencial porque la x
está elevando a un número, también el dominio es los reales. O sea que cualquier cosa que no esté dentro de esos tres casos de fracción, raíz o logaritmo, el dominio es los reales. Ahora lo que vamos a ver es cómo calcular la imagen de una función. El concepto es lo mismo que el dominio, pero en las i, o sea, todos los valores de i que puede tomar la función. Veamos algunos casos. En este primero, desde qué i hasta qué i tengo valor. La función acá, como hay un punto, empieza acá y termina en este punto. Entonces, ¿entre qué valores de i tomaría valor? Bueno, ¿dónde es lo más arriba que llega la función? Hasta 4. ¿Dónde es lo más abajo que llega la función? Sería acá. Que si esto es 4, esto sería menos 5. Entonces, la imagen de la función, la imagen se pone con corchetes porque incluye el número, estaría entre menos 5 y 4. Que son los valores de i donde hay función. Esto no sigue porque hay un punto cerrado. Veamos en este caso, esto es una función lineal, esto sigue infinitamente y sigue infinitamente, o sea que es desde el menos infinito de i hasta el más infinito, o puedo poner que la imagen es todos los reales. ¿Esto qué es? Es el gráfico de una función cuadrática. Como acá no hay un punto que me cierre, esto sigue para arriba y sigue para arriba. ¿Desde qué valor tenemos acá? ¿De qué valor de i? Empieza en menos 3 a tomar valores i. Y esto sigue infinitamente, al más infinito de la i. Entonces la imagen va a ser desde el menos 3, con corchete porque está incluido, desde el menos 3 hasta el más infinito. Esa es la imagen. Y por último, veamos esta. Esta función sigue para acá porque no hay punto y va a seguir infinitamente para acá. Entonces miremos los valores de i. Desde el menos infinito de i viene la función y hasta el más infinito de la i. O sea que el dominio es desde menos infinito a más infinito, o es lo mismo que decir que toma todos los números reales. Eso es viendo un gráfico. Ahora veamos qué pasa con algunas funciones determinadas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si la función es lineal? Si te toca una función lineal, recuerda que tiene una x sola, la imagen es todos los reales. O sea, una función que sea lineal, imagen reales. ¿Qué otra función te pueden tocar? Te puede tocar una cuadrática. Que vimos que el gráfico de la cuadrática es así o así. Entonces ahí vamos a tener que calcular cuál es la imagen de esa función. Lo que hay que hacer es calcular la i del vértice. El vértice era este punto. Y a partir de ahí para arriba o para abajo vamos a tener la imagen. Recordemos que esta que vimos acá era cuadrática y la imagen es desde la i del vértice. Este es el vértice desde la i, que en este caso la i del vértice era menos 3, de ahí para arriba, si la función es positiva, o si la función sería negativa que va para abajo, sería desde el menos 3 al menos infinito. O sea, dependiendo si es positiva o negativa, desde la i del vértice para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? La imagen puede ser desde la i del vértice para arriba al más infinito si la función es positiva. Positiva era que el número de adelante, que está con la x al cuadrado, era positivo. La función era así y es desde la i del vértice para arriba, o desde el menos infinito hasta la i del vértice si la función es negativa porque tiene un menos adelante del que está la x al cuadrado. ¿Y cómo sabemos cuál es la i del vértice? Hay que saber la i del vértice porque no vamos a tener el gráfico. Para calcular el vértice, que era ese punto de donde salían las dos ramas de la función, el primer paso sería calcular la x del vértice haciendo esta fórmula, era menos b sobre 2 por a, que ahora vemos cómo se usa. Y el segundo es calcular la i del vértice reemplazando en la función. Veamos con este ejemplo. A mí me dan una cuadrática y tengo que decir la imagen. Primero, ¿es positiva o es negativa? Esta es positiva porque adelante habría un 1, positivo, no tiene un menos. Entonces esta es positiva. La función va a ser así. Y la imagen va a ser desde la i del vértice para arriba, o sea, hasta el más infinito. Voy a sacar la i del vértice. Para eso saco la x del vértice haciendo esta fórmula. Menos b sobre 2 por a. La x del vértice me da menos b. A, b y c lo sacábamos de acá. A era 1, el que está al lado de la x al cuadrado. B era menos 2. Y c era menos 8, el que está solo. Yo tengo que usar a y b nomás. Menos b sería menos lo que vale b, que es menos 2.
sobre 2 por a, que a es 1. Menos 2 es 2, 2 por 1 es 2, 2 dividido 2 es 1. Esa es la x del vértice. Para saber finalmente la y del vértice, reemplazo en la función la x del vértice. Lo que me dio la x lo reemplazo donde acá dice x. Entonces la y del vértice es, acá dice x, voy a poner 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 8. O sea, en la fórmula donde dice x reemplazás por lo que te dio la x del vértice. La y del vértice es 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1, 2, menos 8. Menos 8 menos 2 es menos 10 y 1 positivo menos 9. Y del vértice es menos 9. Entonces, esa es la y del vértice. La y del vértice es menos 9. Entonces, la imagen, ¿cuál va a ser finalmente? Desde el menos 9 hacia el más infinito, porque va para arriba. Menos 9 más infinito. Bueno, entonces ese es el cálculo que tendrías que hacer si te toca una función cuadrática. Repetimos entonces. Te fijas si la función que te dan es positiva o negativa. Si es positiva va para arriba, si es negativa va para abajo. Calculas la x del vértice usando esta fórmula menos b sobre 2 por a y calculas la y del vértice reemplazando lo que te dio en la función. Entonces ahí decís finalmente cuál es la imagen. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si la función es polinómica? Si la función es polinómica y el grado es impar, la imagen es todos los reales. El grado es impar es esto. No es cuadrática, porque cuadrática sería así. Es polinómica, tengo un 3, es impar. El dominio es los reales. Todos los reales, siempre que te toca así directamente. Si la función es logarítmica, todos los reales. La imagen es todos los reales. Lo que te va a cambiar es el dominio, que ya vimos que esto no podía ser negativo, pero la imagen es los reales. Y si la función es exponencial, ¿qué pasa? Esto es una función exponencial, por ejemplo. Un número elevado a la x es exponencial porque la x es un exponente, ¿sí? Lo que hay que hacer es que hay un término que se llama b, que es el que está solo, el que es un término aparte. Eso lo vamos a llamar b. Al término que esté ahí lo llamamos b. Y la imagen va a ser los reales mayores que ese número b o del b al más infinito, que es lo mismo. Entonces, si acá tengo un 2, la imagen van a ser los reales mayores o iguales que el 2. O como tienen que ser mayores o iguales que el 2, es lo mismo que digo que la imagen va desde el 2 al más infinito. ¿Qué pasa en este? Es una exponencial, pero no hay otro término, o sea que acá habría un 0, porque no está. Entonces la imagen serían los reales mayores o iguales que 0, o la imagen, como son mayores que 0, puedo decir que es desde el 0 al más infinito. Entonces, de esa forma vamos a calcular las imágenes. Entonces, si te toca lineal, es reales. Si te toca polinómica, es los reales. Si te toca logarítmica, es los reales. Los casos que tenés que acordar es, si te toca una exponencial, tenés que es mayor que mayor o igual a este número, que está aparte. Y si te toca cuadrática, tenés que calcular la